yo voy a ser torero. Y allí en la plaza la gente, ole, torero! Y tomando sangría con bellas señoritas. Esto para mí, ¿eh? Eso Pero para claro, ti, hombre, ¿cómo no? claro, ¿cómo lo voy a conseguir aquí en Ohio? Yeah, I'm a man. Oh, baby, I'm a man. Holding up the moon. Yeah, baby, I'm a man. The last time your mama told me no, no, no. The last time your mama told me bye, bye, bye. But you know, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah, hey, hey, you know I'm a man. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy es Larry Belcher, norteamericano de nacimiento y pamplonés de corazón. Dicen que es el único hombre del mundo que ha sido cowboy del rodeo, corredor del encierro y profesor universitario de la traducción. Durante muchas temporadas montó toros en los rodeos de Estados Unidos, jugándose el tipo en cada jineteada. Pero un día cambió esos toros del rodeo por los de San Fermín. Mira, 40 años seguidos corriendo cada mañana del 7 de julio hasta el 14 de julio, conociendo cada adoquín en la estafeta como la palma de su mano, hombre, vamos. Además, como he dicho, pues Larry es doctor en la traducción y todo un experto de Ernesto Hemingway, el famoso americano escritor. Y con eso, Larry, bienvenido al podcast, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrew, muchas gracias, de verdad es un placer estar aquí, contigo, ¿eh? Que veo Siempre, los podcasts y me gustan mucho, ¿eh? gracias, hombre. Gracias, hombre. Me río un poco porque tu castellano es, ya sé, mucho mejor que el mío, pero y me Ah, hace mucha tú no gracia tienes porque ningún en problema, Andrew. momentos, en el podcast a veces no me salen las palabras en castellano, pero tengo la palabra en inglés. O sea que hoy, si me hace falta, igual te digo, Larry, help me, please, help me. Pues, Andrew, ¿sabes lo que pasa? Es que después de tantos años aquí, tan inmerso en esta cultura, a veces no me acuerdo de la palabra en inglés. Eso me Ah, pasa a veces. Tengo eso que ya que es otra preguntárselo a cosa. mi mujer, que es española. Pues mira, te llevo conociendo desde el año 2017, que fue mi primer año corriendo en Pamplona. Sí, Yo te es conocí en verdad. el Bar Choco, que es un sitio emblemático para los guiris que somos. Quiero empezar contigo, Larry. Vamos a Texas, a tu origen, a los Estados Unidos. Yo tengo entendido que creciste en la América rural. Háblanos un poco de tu juventud, la familia que tenías Mm. alrededor ahí. Andrew, lo que pasa es que, claro, yo nací en Ohio y sí, sí, y claro, estuve en Ohio 17 años y cuando me gradué del instituto me fui a Texas porque mi padre vivía en Texas, mis padres estaban divorciados. Y allí en Ohio vivía muchos años y muchas veces con mis tíos que vivían en el campo. Era como para mí una vida casi pastoril, ¿no? Un poco solitario, pero pastoril. Por la tarde a veces mi tío y yo salíamos a cazar una liebre o un faisán para comer, cosas así. Pero lo que hicieron mis tíos es que me inculcaron en el mundo de la lectura muy pronto. Con 4 o 5 años leía, y yo leía con 6 años el libro del expresidente estadounidense Teddy Roosevelt, de un safari que hizo en África en el año 1910. Yo dije: "Esto es para mí". Yo voy a ser cazador, en África, Y yo salía por todas las tardes con mi rifle de aire comprimido, pobres pájaros y animales, y mi tía dijo una vez: "Oye, ¿pero qué ha pasado? Antes había más pájaros por aquí". Yo estaba ahí con el rifle, eh, y bueno, vamos, más tarde leí, como a los 12 años, leí un libro de Sidney Franklin, que era torero americano, le conocerás, de Brooklyn, se llamaba Torero de Brooklyn. Leí ese libro, porque Sidney era un tío un poco exagerado, un poco raro, no digo más, pero bueno. Y yo dije: "Oye,
Oye, en vez de estar en África con un sol de justicia, las moscas tsetse picándome en el culo, yo voy a ser torero. Ahí en la plaza la gente, ole, torero! Y tomando sangría con bellas señoritas. Esto para mí, ¿eh? Eso Pues para claro, ti, hombre, cómo no. claro, ¿cómo lo voy a conseguir aquí en Ohio? Teníamos, ¿eh? Ahí en el campo, vacas, Hereford, no tenían ni cuernos, pero con la imaginación se transformaban en toros negros enormes, temibles. Me hice una muleta con una toalla roja y la antena de un coche. Entonces, ya tenía muleta, ayudante y todo. Salí ahí, me enfrentaba a la vaca y me miraban. Nada. Y decía: "Joder, otra vaca". Y yo "Oye, estos toros son mansos, ¿eh?". Tenían un toro. Me acerco al toro con la muleta, toma, ole, toro. Me miraba como: "¿Y tú qué haces aquí, imbécil?", ¿eh? Y claro, no investigo, este ganado no tiene casta. Que ya se esfumó mi vida de torero, ahí en el campo. Así que y poco más tarde, a los 12 años, algo así, mi madre me llevó a un rodeo, ¿eh? Me acuerdo del cartel, estaba ahí y ponía Jim Shoulders, que era el campeón de rodeo como 16 veces, algo así. Y como unos pocos años más tarde, nos hicimos muy amigos. Te mandé una foto de nosotros. Y yo dije: esto para mí, el rodeo, ahora, ¿qué hago? No tenemos toros". Pero claro, se me iluminó, la cabeza y dije: "Hala, tenemos un manzano". Era otoño, las manzanas se caen al suelo, iban ahí las vacas a comer manzanas. Me escondía en las ramas del árbol. Cuando se metían debajo, me tiraba encima de ellos. Salían pitando, pum, pum, pum. Al final ya era un ganado avisado. Venía y en vez de mirar al suelo, a las manzanas, miraban arriba. A ver dónde está ese imbécil. Y, y Y eso que es lo que les iban hacía. a saltar desde el árbol. Claro, claro, claro. Así que ya ves, un loco, ahí en Ohio, inventándome toros. Una pregunta, Larry. Eh, ¿No tuviste nada de miedo? no, que va, que ay, me encantaba hacerlo. Sí, sí, hombre, claro. No, miedo no. ¿Sabe? Encima los toros no embestían, eran mansos. Así no tenía miedo. Qué va, qué va, qué va. ¿Eh? No, 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 no. O sea, Mm. Me lo te pasaba muy bien atrevías de y niño, ¿eh? te atrevías así sin miedo, sin nada, con muchas ganas y con ese sueño Sí, de ser una estrella en el rodeo para subirte al animal sí, 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 y todo eso. Al principio quería ser torero, sobre todo. Todavía me gustaría, pero ya es demasiado tarde, Andrew. una cosa que siempre he pensado, Larry, porque claro, yo creciendo en Estados Unidos sé que es muy famoso, sobre todo en la zona del sur de Estados Unidos, el rodeo, en sitios como Texas y tal. Sí, Pero, ¿me puedes explicar, de tu punto de vista, eh, las diferencias, igual, de lo que siente un torero y lo que siente uno que se enfrenta al rodeo? ¿Es el mismo miedo? ¿Corre un riesgo parecido? ¿Cómo ves el balance ese? ya. Andrew, a ver, el miedo. En el rodeo era un trabajo, ¿no? Y antes del rodeo, por la noche no piensas un toro y qué me puede hacer y me puede matar, bueno, o hacerme mucho daño sobre todo, ¿no? No lo pensaba mucho porque es que es un trabajo, ¿me entiendes? Pero te digo esto, cuando me sentaba encima del toro, ahí en el box, como se llama aquí, creo, desde luego no tenía ningún miedo nunca, porque estaba pensando, en lo que tenía que hacer, lo que iba a hacer, en lo que estaba haciendo el toro. Miedo no entraba en el juego entonces, ¿no?
En cambio, en el encierro, Ander, ¿eh? Tú lo sabes. Es un lo hablaba el otro día Carmelo en tu podcast. Antes, y días antes, sobre todo Pamplona, es un miedo visceral, Ujú. pensando en lo que vas a hacer, los toros bravos y la gente también ahí. Por la mañana, sobre todo el día 7 te levantas, lo sabes, ¿eh? No puedes sostener ni una taza de café, casi. Estás ahí por la mañana esperando, no puedes respirar, y te digo cosa, todavía cuánto lo echo de menos, Guau. todo esto, Sí, pero tuviste muchos años muy buenos, Larry, muy buenos. 40. Pero, ¿sabes lo que pasa? Otra cosa, Ander, con el miedo, ah, en cuanto yo veía los toros, se evaporaba el miedo. Yo no tenía miedo nunca durante el entierro, nunca, porque estaba pensando, en lo que Ujú. estaba pasando a mi alrededor, en el toro, y a veces como decía Matt Carney, la alegría de correr con el toro, bro. Miedo no, desde luego, nada nunca, antes horrible. O sea, lo sabes, ¿eh? Oh, pero durante no. En cambio, en el toreo, se lo he preguntado a muchos toreros, muchos, que si cuando están en la plaza con el capote en la mano, si desaparecia el miedo. Y todos me dicen que nunca, Mm, nunca, nunca, ¿no? ¿eh? Por eso No. me choca tanto, no sé, es que tú desde joven, claro, tu sueño igual iba a ser torero, querías ser torero, pero claro, en Estados Unidos no se Sí, dejan, no se permiten. Em, tú tuviste muy claro, hasta en los encierros, como has explicado, que igual te sentías nervioso antes, pero ya sonar el cohete, a correr, no tenías miedo ya, te pusiste a no. correr. Tú Em, entiendes eso, yo Ander, yo lo haces entiendo tú. eso. Es cuando empiezan cuando yo siempre he dicho que cuando encienden las luces, comienza el espectáculo. Venga, Eso, eh, efectivamente, Ander, todo lo que has ido pensando, las gotas de sudor, te olvides de todo eso y venga. Pero que no puedes desde pequeño, respirar ni siquiera. o sea, fatal, sí, sí. Pero tú desde pequeño, te arrimaste sin miedo, te fuiste ahí colocando y claro, tu sueño de ser torero no iba a ser posible, pero y entonces, ¿cómo dijiste? Me voy a convertirme en vaquero, en cowboy. ¿Cómo fuiste evolucionando en aquel camino más claro? Pues sí, es fácil en el fondo, cuando lo ves. Fui a Texas con 17 años, ¿no? Pero yo sabía lo que era un rodeo por la tele y los periódicos y las revistas, ¿no? Ahí lo hay. Y con 17 años voy a Texas a vivir con mi padre en Dallas. Y me metí enseguida en el mundo, ese mundillo de rodeo como, como novillero, digamos, para explicarlo, ¿no? Y yo veía que se me daba muy bien y que me gustaba mucho. Y seguí y subiendo, subiendo, igual que aquí un novillero, ¿me entiendes? Hasta que toma la alternativa, más o menos, digamos. Y durante 13 temporadas es lo que hice, por Estados Unidos, Canadá, ¿eh? Habrá muchos pensando o viendo el podcast que entienden mucho del encierro y del toreo, pero igual no tanto del rodeo. Para los que no saben mucho de rodeo, explica más o menos el objetivo, igual un poco de las reglas, qué hay que hacer, tal. Ok, pues, ando, es más o menos como aquí, pues en el mundo, en la tauromaquia. Tú tienes ferias por todas partes de Estados Unidos y Canadá también, y algunos son más grandes como Sevilla, Madrid y otras ferias están en los pueblos. Y tú sigues, tienes que hacerte de pues, la sociedad de toreros, bueno, bull riders, los que montan los toros. Y sigues, las ferias igual que aquí, pum, 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 casi durante todo el año, desde enero hasta noviembre, por ahí, más o menos, ¿no? Y las hay muy grandes como en Dallas, a Fort Worth, Houston,
a Wyoming, sitios así, Canadá. Y lo que tienes que hacer es, con los toros, montas un toro durante 8 segundos. 8. Y hay dos jueces ahí. ¿eh? Y ellos anotan ¿eh? tu puntuación de 0 a 100. Si aguantas 8 segundos, que muchas veces no lo haces. Y todo depende de la dificultad del toro, ¿me entiendes, Sander? Y tu estilo ahí y todo eso. Y una cosa que teníamos, pero vamos, me gustaría saber lo que tienen hoy, como va la sanidad en Estados Unidos. Ya sabes que puedes ir a la bancarrota ahí en Estados Unidos si te pasa algo grave, ¿no? Teníamos un seguro de Lloyds de Londres. Solo me pasara lo que me pasara con $20, ¡pum! Iba a urgencias o al hospital. Todo estaba pagado. Todo. Wow. Andrew, increíble, increíble. Tú ibas ahí con $20 y la tarjeta, de la sociedad, claro, y ya va, Encima, si me mataba un toro, pagaban no sé cuánto era, 5 o $10,000, algo así. Pero ya ves que no me ha matado. Es que con esos animales, esos toros, y me imagino que sufriste un montón de golpes, Larry, algún Sí, sí, hueso sí. roto, alguna paliza mala que recibiste alguna vez. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Pensamos aquí, normalmente el toro bravo es el que te pega una cornada, y el toro americano, el rodeo, que algunos duran 6, 8 años, que saben latín, ¿eh? Que ellos te machacaban, pero sufrí 3 cornadas, en el rodeo, ¿eh? En cambio, en el entierro me han machacado, pero ninguna cornada. Así que No, ¿eh? Joder. no, Guau, no. vamos. Y, Varetazos y cosas así, pero cornadas aquí en los entierros no. o sea, aguantar 8 segundos encima del toro Es mucho y tiempo. es mucho tiempo, porque el toro va dando vueltas, ¿verdad? Mire, una vez con la cámara, a cámara lenta, un toro que estaba girando sobre sí mismo, ¿no? Que lo hacían mucho. Así, a cámara lenta no podíamos contar las vueltas que dio en 8 segundos. Tan rápido lo hacía. Muchas Y vueltas. a veces salías y el toro también, el toro se tambaleaba, se caía, porque estabas mareado, a veces. Así salías, A mí los toros que veo cuando me pongo a ver el rodeo por la tele, porque a veces suelen Sí, echar en gratis ahí en la tele de Estados Unidos, sí, sí, sí. parecen gigantescos, o sea, súper enormes estos Son toros, muy grandes, sí. muy grandes, y me parece que la amarran por atrás, igual para hacerles saltar y dar vueltas más. Es como una cuerda que le Es un pone, ¿no? sí, es una cuerda, Oye, y la gente cree que eso, se pone, sobre, los testículos, para decirlo de una forma, pues no, Y según a veces con ciertos toros, lo pones así y el toro sale y gira a la izquierda, o lo pones aquí y sale y gira a la derecha, cosas así, Y esos toros pesan, como has dicho tú, 800 hasta 900 kilos, ¿eh? Uf. Y si te pisan, oh, ¿eh? Sí. Ah, ya, Normalmente súper no te grandes. buscan con el cuerno, no como aquí, claro. Normalmente, de vez en cuando hay uno, pero normalmente no, es que te machacan, ¿eh? Y la mayoría de las veces, cuando tú, por ejemplo, digamos que aguantas esos 8 segundos, ¿tú te desmontas o al final te suele echar el toro? ¿Qué es lo habitual? No, lo que haces es, tú tienes ojalá, si lo tuviera aquí, tengo aquí. ¿Quieres verlo? Quiero verlo. Venga. Sin prisa, hombre, sin prisa. And esto es mi ¡Wow! cosa de rodeo, ¿eh? De entonces esto tendrá, vamos, 50 años más. Y esto es la cuerda.
esto. Ah, mira. Claro, tú ponías con un guante la mano aquí, hacías así, y por detrás, y ya lo tenías. Ah, Claro, o sea, con después de un 8 aguante segundos, bueno, aguantando bien. eso es, esto va alrededor del toro. Después de 8 segundos, haces así, quitas esto, miras el suelo, donde tú miras es donde vas a acabar, y haces pum, ¿eh? A veces sales de pie y otras veces, vamos, nada, estabas al suelo y todo eso. Pero esto es Qué lo que, bonito, cómo se hacía. qué bonito, hombre. Y claro, pues hay una diferencia entre el toro. Yo, mira, por ejemplo, el toro más pesado que he visto en Pamplona, igual que unos 600 kilos, 600 y algo, pero vamos, 800 kilos, 900. Hasta 900, Andrew. ¿Esos toros se crían ahí en Estados Unidos o vienen, los trasladan de otro país o cómo es? No, 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 son de Estados. Lo que pasa es que hay ganaderos, hay ganaderos para eso. Y luego tienen una especie de tienda, y tú vas, te invitan a la tienda para probar un toro nuevo, para ver cómo va y todo eso. Y vamos mucho, y a lo mejor un día montas a 4 o 5, no puedes, es que no puedes aguantar más. Y así funciona, y, como te he dicho, algunos duran 8 o 9 años, Ender, ¿eh? Mm. Saben lo que están haciendo. ¿Y qué es la técnica buena de un cowboy del rodeo? O sea, para ser exitoso en el tema, claro, has dicho que has estado 13 temporadas en el Sí, rodeo. sí, ¿Qué es la técnica de alguien que lo hace bien? O sea, es un juego estar de o te mantienes en el toro o no te mantienes. O sea, estar en buena forma, desde luego. Nos entrenábamos mucho, No quieres estar, supermusculoso porque o pesar mucho que no puedes aguantarlo, y tener un buen sentido, súper buen sentido del equilibrio, para estar ahí con una mano así. Y no sé, eso es lo que requería, pero claro, es súper difícil, y sobre todo, yo digo esto, te lo dije antes, pensar, poder pensar, ¿eh? Rápido y olvidarte de todo lo demás, pensar en lo que estás haciendo, ¿eh? Y será, estudiando los toros, sabiendo lo que van a hacer más o menos, ¿eh? creo que tendrás razón, será un juego de la cabeza porque estás en esos 8 segundos que parece como una eternidad para el que está encima, Sí, anticipando o intentando de anticipar cada movimiento. Y has dicho algo antes que siempre hay que mantener esa mano ahí con una mano, luego la otra tiene que estar fuera, no puede estar ahí abajo, sí, ¿no? no puedes tocar el toro ni nada, con la otra mano, Que mantener el balance con solo una mano mientras que te está sí, dando vueltas, sí. saltando y Bueno, todo. también llevas espuelas especiales, ¿no? En las botas para agarrar el toro, Ah, o sea, desde ¿eh? abajo le Para agarras con los agarrarte ahí al dos. toro así, O sea, ayuda un poco. sí, mucho, sí, sí, ¿Qué es lo, no sé, igual lo más, no sé, feo o la ocasión más dura que tú viste, aunque no te pasó a ti, igual pasó a otro? Yo tengo entendido que algunos se en el quedan después de rodeo los dices, del rodeo, que algunos se quedan paralizados de los golpes o rompen la espina. ¿Qué es lo sí. más duro que igual lo has visto? Lo que más me impresionó, y lo puedo ver hoy en día, hace ya 1000 años en Mesquite, en Texas, un montador de toros se quedó colgado, porque si te caes, por ejemplo, yo montaba con la mano izquierda, si te caes a la derecha, a lo mejor te quedas enganchado ahí, y el toro, pum, pum, se quedó enganchado así, el toro, pum, pum, saltando, de repente no se movía, así, salió muerto.
No porque digas. se había roto la aorta por la presión, creo, la aorta, y está muerto, ¿eh? Se quedó Y enganchado, tenía ¿eh? que, sacarlo del toro saltando, ¿no? Los payasos que están ahí siempre para hacerte el quite, y pues estaba muerto. Yo me acuerdo eso, Buah, qué todavía. pena. Sí, Ah, pues mira, en ese camino, pensando en eso, mi siguiente pregunta, Larry, es, ¿qué pensó tu familia cuando te empezaste a dedicar en el rodeo? ah, decía que estaba loco. No, tenían razón, Andrew, que todavía lo estoy. Sí, pero loco de Vamos a bueno, ver, tú y un yo, buen loco. si corremos en fierros, Andrew, estamos ya para allá, ¿eh? Y Estamos menos ya mal. pasados. Sí. Y qué suerte tenemos, Andrew, Y qué suerte. Si no vives la ¿a que vida de sí? una forma loca, no estás haciendo bien. Efectivamente. Sí. Guau. ¿Y cómo fue terminando esa época para ti? Yo lo que no sabía de ti, Larry, es, ¿estabas todavía metido en el rodeo cuando fuiste a San Fermín por la primera vez o habías terminado ya? No, no, sí, me quedaban como un par de temporadas. Fui a Pamplona la primera vez en el año 76, ¿no? Y es que dije, mira, había leído mucho sobre España, Europa, Francia, todo eso. Y yo quería ver Europa, ¿eh? Y había visto, cuando tenía 12 años, estaba viendo un programa en la tele de Walt Disney, ¿eh? Eran los Sanfermines. Veías, el encierro, los gigantes, los toros, ¿eh? Le dije a mi madre: "Ahí voy a ir yo". Me dijo: "Anda ya, anda, anda", ¿eh? Pero claro, 16 años más tarde, conocí a gente que estaba ahí en los años 60, claro, ¿eh? Así que cogí, pues, como un mes, el mes de julio, dije: "Fuera, me voy a Europa", y vine aquí a España, y claro, a los Sanfermines, a ver. Y tienes contado, no sé si fue en un documental, que tu primera vez llegando al encierro, que estabas ahí en los adoquines y no sabías ni de dónde venían los toros, no sabías nada. Yo como ahí, como inconsciente. Claro, entonces no había, redes sociales, YouTube y Internet y todo eso. No sabía nada. Bueno, sabía que veía los toros y eso. Así que no conocía a nadie, ¿eh? Me metí ahí el 7 de julio del año 76 y bueno, a ver esto, ¿qué pasa aquí? La gente, ¡pum! Suena el cohete, la gente corre, digo, pues hay que correr. Entramos en la plaza, and la gente, cobardes, nena, cabrones, a casa. Yo no entendía nada, pero sabía que no estaban diciendo nada bueno, ¿eh? La gente en la plaza. Pues claro, entramos sin toros, ¿eh? Y Como claro, los valientes. claro, claro, los parientes, y como un minuto y medio o lo que fuera, después entraron los toros y yo dije: "Algo va mal aquí", yo no. Así que empecé a hablar con la gente, con Matt Carney, por ejemplo, porque le había visto en un libro de James Mitchell, Iberia, así que sabía quién era. Y empecé a hablar con la gente, ¿cómo va esto? Y claro, aprendiendo y mirando y hablando, ¿no? Así. Pero la primera vez, vamos, qué vergüenza. Guau, pero llegaste a la plaza, más o menos, ¿dónde empezaste ese primer entierro? ¿En Pues Telefónica, mira, estafeta? no, un poco antes, en esta feta donde se ensancha ahí, ¿no? Por el fitero, ¿eh? Y a la plaza. Y claro, ¿y qué? Gente, nada más, y claro, la gente de la plaza, como dices tú, valientes, cobardes, Te quedas flipado, sí, te quedas flipado. no, no, que Yo sí, que sí. lo que veo mucho en la cuadrilla de los guiris, ¿no? Los amigos nuestros, muchos venimos como en sentido romántico. Leíamos Fiesta de Ernest Hemingway
o Iberia, como has explicado otro libro. Es como con un sentido romántico casi. Eh, ¿Sentías así cuando viniste por la primera vez a Pamplona o era otra cosa? No sé, Andrew, yo tenía muchas ganas de ver los Sanfermines, de hacer el entierro. Ya estaba viendo yo a toros, muchos toros allá en la tele en Estados Unidos, de corridas, vamos, digamos. Y tenía ganas de experimentar todo esto y vivirlo. Y claro, había leído Fiesta, Star Also Rises. Soy gran amante de Hemingway, ya lo sabes. Y sí, en plan romántico y al mismo tiempo tenía ganas de sentir cómo era todo eso en comparación con el rodeo también, ¿no? Los toros, ¿eh? Y pues ya ves, 50 años casi después, aquí estoy, ¿eh? Y Al se ve, hombre, que te enganchaste, porque uno no hace algo por 40 años consecutivos sin amarlo de verdad, ¿no? no, no, Andrew, no, no. Y hay muchos entierros, Andrew, tú lo sabes, ¿eh? Y son mucho más fáciles que Pamplona, que, Cuéllar, que está aquí al lado de mi casa. Ah, fui a Cuellar durante muchos años y me encantaba. Eh, Me metía en la calle ahí y conocía a casi todos los que estaban. Me daban la mano, yo, claro, que no era como Pamplona. Y muchos Ya. sitios así en España, ¿sabes? En esos años, en el principio, digo, ¿quiénes para ti eran los referentes? Dijiste Matt Carney, que es otro mítico, Sí, legendario del entierro para los americanos. Fue un americano. eh, ¿Quiénes más eran tus referentes? pues mira, claro, años poco más tarde conocí como lo sabes, mi gran amigo Joe Dissler, Sí. claro, Noel Chandler, ¿eh? David Black, gente que llevaba ahí desde el año 50 o algo así. Y, al final ya me hice muy, amigo de todos ellos y te aceptaban eso, como Es muy sabes, es una importante especie de porque clan. me imagino que antes de ir a Pamplona igual no hablabas muy bien el castellano, ¿no? Y te No, que va, tuviste que que va. arrimar a una Yo cuadrilla no hablaba extranjera. nada, 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 ¿eh? no. Empecé a estudiar el castellano como 2 o 3 años después de venir aquí la primera vez en la universidad ahí en Estados Unidos, porque yo sabía que no podía, hacer rodeo toda la vida. Mm. Así, y me encantaba la literatura y todo eso, así que a la universidad. ¿En qué tramos en Pamplona experimentaste? O sea, algunos o todos. Y dónde te quedaste, Larry, más cómodo en Mm, esos años? mm, eh, pues, como todos, yo creo que he corrido en todos los tramos, ¿no? Pero el que corrí durante casi tantos años, me acuerdo, esta feta por la mitad empezaba ahí, y al principio, años 70 podías estar ahí, y cuando doblaban la curva ahí abajo, podías ver los toros y sabías por dónde iban. Hoy en día es posible, ya sabes, con la masificación, pero era mucho más fácil para ver y controlarlo. Y yo corría desde ahí hasta si llegaba a la plaza, bien, ¿no? Desde ahí. Al final bajé a la curva y me gustaba, y bajé allí con Joe también en la curva. Y corrí Santo Domingo unas cuantas veces con Davy Crockett, otro gran Otro corredor y mítico. gran amigo, ¿eh? Durante unos años, pero sobre todo esta feta, teléfonos. Buah, qué grande, hombre, sí. Esos nombres son míticos, ¿eh? Muy míticos que hoy Sí, en día, hasta hoy en día se habla mucho de ellos entre nosotros que todavía estamos corriendo. Y, ¿sabes una cosa que me doy cuenta, Larry? No solo son famosos dentro de esas cuadrillas extranjeras, sino hicieron muchos amigos pamponeses, muchos sí, amigos mucho, pamponeses y de fuera también. O sea, claro. tienen un respeto de todas partes, eh, parece. eh. Es una cosa de Pamplona también, aparte de todo lo que hay, las corridas, el entierro, nuestros amigos.
extranjeros, que hay tantos. Te digo una cosa, Andrew, aparte de mi mujer, ¿eh? Es española de Salamanca, aparte de ella, casi todos mis mejores amigos de la vida los conocí en Pamplona, Mm, casi todos. Y aparte de los extranjeros, tengo muchos amigos súper buenos, pamploneses, pamplónicos, claro que sí, ¿eh? sí. Y voy mucho a Pamplona y, ¿sabes? Estoy con ellos ahí en Pamplona, fuera de los Sanfermines y claro que sí, ahora es que es rico todo esto, ¿eh? Muy rico. Y Eh, alguien como tú, Larry, que mientras que fuiste corriendo año tras año, saliste muy buen corredor. Y quiero saber, tenías estos referentes, ibas conociendo a gente poco a poco. ¿Qué técnica fuiste cogiendo para correr bien, a tu gusto, enfrente del toro? ¿Cómo fuiste avanzando? aprendiendo y sabiendo, aprendiendo, viendo cómo podía meterme delante del toro, ¿no? O incluso, ah, cuando se separaban, meterme entre dos grupos pero claro, como tú bien sabes, ¿eh? Tienes que saber lo que va a pasar ahí cuando estás delante de un toro, que hay mucha competencia, ¿eh? La gente quiere entrar o salir y tienes que estar súper atento, pero al mismo tiempo sabes que no puedes correr mucho tiempo, o 1000 metros, que sabes que no puedes hacer, tienes que quitarte, porque el toro te alcanza y encima la gente, la competencia, ¿no? Pero, Ander, esto lo habrás experimentado tú. A veces, estás corriendo y te entra dentro de una especie de todo va a súper cámara lenta Sí, y sí. oyes como si tuvieras el oído pegado a una concha y es una alegría, es algo supernatural casi, y todo va súper cámara lenta y tú sabes que no te va a pasar nada y estás ahí, y eso es lo que buscas, que no Guau. pasa todos los días. Eso me pasaba No, a veces en el rodeo también. sí, ¿eh? O sea, esa sensación es que es mejor que cualquier droga eso, al final. Eso es lo mejor del mundo, esa sensación. ¡Guau! Sí, anda, sí, sí, O sea sí. que lo que sentiste en el rodeo, llegaste a sentir en las calles de Sí, pero Pamplona, en el mucho encierro. más en el encierro, Andrew, porque mira, no es lo mismo montar un toro en el rodeo, que correr con un toro bravo, no lo mismo. Mm, Es igual no es que lo el mismo. rodeo, es un deporte y el toreo para mí, ¿eh? Es o llega muchas veces a ser un arte, ¿eh? El toro montar toros para mí no es un arte, es un deporte o lo que sea, pero el toreo sí, eh, Pues cuando estabas en las calles esas, corriendo con los toros en los encierros, ¿todavía tenías algo así del toreo ahí plantado en la cabeza de igual no es tarde todavía, igual ya que estoy en España, venga, estoy así de cerca del toro bravo, me voy a meter aquí en la plaza y voy a hacer algo con una muleta o algo? Eh, ¿Persiguiste ese sueño o, o eres más realista? No, 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 no puedo ya. ah, Andrew, tú sabes que no soy realista y esto me me da un poco de vergüenza. En Qué vergüenza, hombre, cuando eres yo una empecé leyenda, a Larry. vivir en España en el 84, ¿no? En Salamanca, había una escuela, ¿eh? Taurina. Me presento ahí, ¿eh? Yo entonces tenía como 35 años o algo así. Me presento ahí, eh, le dije al director: "Juan, yo no voy a ser torero, pero quiero ingresar en la escuela taurina para aprender y todo". Y me echaron por viejo. Sí, ¿eh? Todavía no lo he superado. Que tú no puedes estar ahí que tienes 35 años. Hombre, estos chavales tienen 15, 14.
Es que es una Ah, locura, Larry, con cuántos años empiezan estos chavales, ¿eh? Desde pequeño. claro que sí, mucho antes, sí. Ay, ay, Qué ay, ay, ay. pasada, hombre. O sea, perdiste la ventana. Eso es, muy bien dicho, sí. ¿Eh? Guau. Ah, Y estamos si nos locos, puedes con Ander. muy locos, pero muy ¿Eh? buen loco. Cuéntanos así un encierro que te queda grabado en la mente de que tuviste muchísima ilusión. No sé si te acuerdas de la ganadería o más o menos cuándo pasó. Cuéntanos algo, un buen momento. Ander, en la novela Fiesta, ¿ah? Están ahí los protagonistas sentados en el Café Aruña hablando, y la novia, de uno de los protagonistas le dice: "Cuente esa historia", y él dice: "No voy a contar esa historia porque me deja muy mal parado, pero lo voy a contar yo", ¿eh? En Gracias. mediados de los años 90, primer día, y era Semana Gago, ya sabes cómo son esos toros. Y estaba en el callejón, ¿eh? Hasta la plaza, y venía uno suelto, y venía arriando, estaba caliente, vamos, y de repente, ¿eh? Es como uno me cogió por el pañuelo, por atrás, y me tiró al suelo, me tiró ahí, ¡pum! Me quedé así, en el suelo. El toro estaba ahí mismo. Y es como en en la serie Star Trek, el capitán le dice a Scotty, el ingeniero: "Oye, transpórtanos a la nave, transpórtanos a la nave". Y Scotty transporta a todo Dios menos tú y el toro, es lo que pasa. Y claro, yo estaba ahí, me viene el toro, y yo decía: me va a joder los Sanfermines. Me voy a llevar una jornada el primer día, ¿eh? Estaba pensando, ¿y qué hago? Y veía, ¿eh? Que el vallado no llegaba, casi no llegaba, ¡pum! ¿Qué hago? Uno de esos momentos de locura, me da vergüenza contar esto, pero bueno, No, no, ya me ha pasado ¿sabéis? muchas cosas, Larry, Y tú muchas. sabes, Andrew, en esos momentos la mente funciona que tú podrías recitar el Quijote en 2 segundos, parece, ¿no? Que todo va lento. Pero yo que ese día tuve la genial idea, ¿eh? Se me iluminó la mente. Ah, si viene el toro y me da con el cuerno izquierdo como un boxeador, y luego me da ¡pum! ¿Eh? Y ya, me quedé así, ¿no? Y yo dije: "Si muevo los pies, ¿eh? Y el toro me va a dar ahí con el cuerno izquierdo, me muevo, cojo, el vallado y me deslito por debajo, como un bobo, imbécil, ¿quién va?". O sea, así que yo ahí como un imbécil, ¿eh? Pero me da vergüenza contar esto. Estaba ahí No, hombre, qué va, qué como va. una como madera, moviendo los pies para que me viera ahí. Tenía tanto celo de cogerme, que se metió por encima de mí. ¡Pum! Me arrulló y se siguió, y no pasó nada. Pero yo como imbécil ahí moviendo los pies para que me cogiera ahí y moverme así, y podía deslizarme debajo del vallado. ¿A quién se le ocurren estas cosas? Me hace Pero te dudar, salió bien, pero te salió bien, Ya, Larry, sí, ya, siguió claro. pa'lante y Ya, ya. ¡guau! Ay, O sea, de la ¿eh? manera que estás contando, has dicho antes que nunca te han corneado en San Fermines, en Pamplona. Me han dado varicazos, me han machacado mucho, el pecho, la rodilla, me pisó una vez que toda la manada menos un toro, y me quitó la ropa. Todo, oh, No me patético. digas. No, no, pero, cornadas no, nunca. Pues qué bueno. Yo sé que Joe Distler, amigo muy bueno tuyo, dijo una vez que a lo largo de los años, si sigues en esto, algo te pasará. Ahora, quién sabe qué pasará, pero algo, golpes Algo pasa. o algo, ¿no? No, normal, claro, Sí, tiene que sí, pasar. sí. Y, hablando de eso,
claro, si no estaba ahí presente de una forma u otra, la muerte, eso no tendría valor, Mm, ¿me entiendes o no? te El entiendo. entierro. Sí, La sí, gente te critica mucho cuando dices eso, pero yo lo creo. Igual que el toreo, sí, sí. Sí, eh, es vas a el vas a correr peligro con y cabras, no. claro. El otro día Ey, me lo dijo Chapo, grande amigo mío, a Paolaza, y me dijo: "Claro, es que esto no es así, no vamos a estar ahí corriendo con cabras". Pues no. no, no, es que pierdes la sensación, es el peligro nos regala algo. En no sé explicarlo en manera bonito, pero siento lo que dices, que sin el peligro, no estás súper ¿sabes? Igual es esto, Larry. Sin el peligro no hay miedo. Sin el miedo, ¿qué tienes por superar? Ya, ya. No hay nada para superar. No. No sientes esas sensaciones y, eh, de que te da la posibilidad de no volver a casa esa mañana. Ahí Ujú. está. Es que, como has dicho en el podcast con Carmelo, explicó muy bien lo que siente, los nudos en la garganta antes del Sí, encierro y sí, mucha gente se lo pasa fatal. Hasta nuestro amigo Joe Desto le dice, es que mucha gente que piensa que soy cabrón porque no quiero hablarle antes del entierro. No es porque soy cabrón, es porque estoy nervioso que no puedo hablar. sí. No puedes articular palabras a veces ahí, ¿eh? No, ¿eh? ¿Qué va? Pero te digo una cosa, te lo dije antes. Yo, por ejemplo, antes cuando estaba en la facultad en mi despacho y no sé lo esperaba, pero de repente, ¿eh? No pudiera esperar, como si estuviera esperando el entierro, ¿no? No sé, pero a veces me pasaba eso antes y cuánto lo echo de menos, Ander. Mm, Mm. Hablamos de eso, Larry. Yo creo que fue en el 2016 cuando lo dejaste. ¿Cuándo fue? Sí, porque me llamó, ah, Iker Duarte, ¿no? Y como unos días antes de San Francisco y me dijo: "Oye, Larry, ¿qué tal si dejas de correr, y puedes ser comentarista, en un programa de streaming de los entierros, con Maitica Esparza, que es amiga mía, periodista?". Y dije: "Pues, Iker, no, yo voy a correr", ¿eh? Colgué. Mi mujer, que es muy lista, me dijo: "Mira, Larry, mira, ¿eh? Llevas 1000 años corriendo, tienes muchos entierros en España, y vas ahí, sería una manera muy elegante de dejarlo". Lo Mm, pensé y dije: "Pues, como siempre, casi tiene razón ella". Llamé a ella y dije: "Vale, hecho", lo haré, y lo dejé. Y no he vuelto en Pamplona, ¿no? Y dejé de correr en los entierros, durante la pandemia, ¿no? Dice ella: "Mira, llega un momento que tienes que dejarlo, Ander". Hay un No, momento. Sí, que pero sí, lo bonito, Larry, es que igual es parecido al deporte. Lo bonito de eso, Larry, sé que ahora ha sido duro dejarlo, pero dejaste, mientras que podrías haber seguido. Es como Michael Jordan, sales cuando estás encima de todo. eh, No hay nada más por conquistar y te vas a tu manera, no de sí, una lesión, una cornada, algo sí, feo. Tú has dicho, pensando bien, tengo esta oportunidad, es el momento. sí, sí. Y los demás los dejé, con la pandemia, era el momento, claro. Ya, Buah. ¿Y qué se siente ahora? Porque me imagino que no te quedas dormido durante el encierro, aunque no corres, no te quedas dormido. ¿Qué se siente al otro lado de la valla, viendo el entierro? ¿El corazón se te salta igual? no igual, pero a veces casi. Pero al mismo tiempo te sientes como aislado, que no formas parte del grupo, del clan Sí. de antes, porque no participas, has perdido eso, Mm. es Pero lo que au- yo
cierto. aunque sientes eso, todavía no te lo pierdes. O sea, vas a estar No, ahí no. o vas a estar ahí. Sí, y sigo yendo a Pamplona y ya está. Claro que sí, hombre. Pamplona tiene mucho me ha dado mucho Pamplona, te lo he dicho, mis amigos, tanto españoles como americanos, extranjeros, y tiene tanto Pamplona que mira, ya cambia mucho, vale, pero tiene mucho, ¿eh? Y por eso sigo, yendo ahí. Yo hacía muchos años, había dicho: "Ay, yo no cuando deje de correr, no voy a volver a Pamplona", pero no, no es así. Pues ya ves, estoy ahí 2 años. Estás ahí No siempre, pienso Larry. dejarlo, Sí, ¿eh? no Y a fallas mi nunca. mujer le encanta, así que no, Andrew. Yo quiero hablar de algo, has dicho que Pamplona te ha dado mucho. eh, Algo que igual la gente que está viendo, escuchando no sabrá, es que entre nuestra cuadrilla de extranjeros, eh, existe algo que se llama el Guiri del año. Hacen uno en San Sebastián de los Reyes, que igual han oído mucho, pero Sí, también lo hacen sí, en Pamplona. En Pamplona te devolvió un poquito de todo lo que le has dado y te nombraron el Guiri del año en el 2022. Un premio, vamos, que mucha gente no sé, tiene importancia grande entre nosotros, que vamos todos los años sí, y sí. quiero saber qué te pasó por la cabeza cuando te dieron ese premio, ese honor, Larry, después de tantos años dedicados ahí en Pamplona. Andrew, claro, es que sí digo que era como un honor, que me dieron eso y suena tópico, pero es verdad, muchos tópicos son verdaderos, ¿eh? Pero yo estaba ahí repasando, muchos mi recorrido de Pamplona durante tantos años y mis amigos y cosas que habían pasado y porque iba a ir ahí todos los años y estaba rodeado de muchos amigos, todos, todos, muchos. Y disfruté mucho, sobre todo estando ahí en la calle con mis amigos, ¿no? ¿Eh? Eso, sobre todo, fue eso, ¿eh? Sí, eh, O sea, eh, significó mucho para ti recibir ese trofeo, ese sí, sí, premio, ese eh, honor. te tengo tengo la placa por ahí, está ahí, ya está, ¿eh? Solo escogen, para los que no saben, solo escogen uno cada año. O Ya, sea, ah, es algo muy bonito. eh, Llevarán años haciéndolo, ¿no? Esa tradición. sí, muchos años, sí, ¿eh? Mikel, no sé cuándo empezó con eso, pero hace mucho ya, Iker. Sí. Iker, Mikel empezó con eso, sí, sí, anda. Guau. Pues una cosa que quería hablar también A es, lo mejor un día te toca a ti. si tengo el honor, igual me tengo que seguir con los podcasts y seguir corriendo poco a poco. Algún día, Efectivamente, algún día. hay, Tengo mucho por dar, tengo mucho por dar. Una cosa que me parece bonito de tu historia, Larry, es que fuiste a Pamplona en el año 1976 y al final te quedaste en España. Te quedaste en España, te convertiste en profesor, te casaste con una mujer española, en Ana. ¿Cómo sucedió el tema universitario y cómo le conociste a Ana? No sé si son dos historias muy distintas no, pero o si están están relacionados. relacionados en el fondo, sí. Pues mira, los 2 últimos años o 3 del rodeo, yo iba, eh, por la noche, eh, a la universidad, ¿eh? Asistía a clases y todo eso, pues yo sabía que no podía durar toda la vida lo del rodeo. Y encima me encantaba, sobre todo la literatura norteamericana contemporánea, y entonces empecé con eso. Y durante los últimos, ¿qué?, 3 años, también di clases en la Universidad de North Texas, ahí donde estudiaba, y yo llevaba grupos, ¿eh?, de estudiantes de North Texas a Salamanca, a la universidad en verano para estudiar. Me ofrecieron un puesto ahí. Yo quería vivir en España un año,
me venía, y les dije que sí, arreglé el asunto ahí en mi universidad de Texas. Y la primera clase entró esta mujer así, mm, era Ana, y dijo: "Este para mí". Me quedé 3 años en BP1, nos casamos, ella y yo, y ella es médico aquí en Valladolid. Y fuimos a Estados Unidos un año, estuve dando clases ahí en, una universidad en Hollywood, ¿eh? Y donde había estudiado Matt Carney, ¿eh? Mira. Y, volvimos a España en el 88 y desde entonces aquí me tienes, ¿eh? Sí. No, no, Y no, no hay marcha así atrás, no hay marcha no, atrás, te no, que no, quedas. estoy, sí, mm, hey, como dice Bill Nye en el libro que tienes tú, Aficionado, él dice, a veces que él lleva viviendo aquí 60 y pico años y dice, a veces, nuestro país es otro país, pues es lo que ha pasado, ¿eh? Qué Eh, grande. Es eh, bonito que has mencionado el nuevo libro de Bill, otro americano que sí, lleva décadas viviendo en España, buah, viendo el toreo. eh, escribe Explícanos un muy poco bien, de ha sido de crítico. quién es Bill. ¿Quién es? Bill es un americano, tiene un máster en español de, no de Harvard, de Yale, ¿eh? Una universidad súper prestigiosa en Estados Unidos. Lleva viviendo aquí desde primeros de los años 60, un hombre muy inteligente, escribe muy bien, ha sido hasta crítico taurino en el antiguo periódico El Sol, ¿eh? Ha escrito otro libro también que se llama La pierna del Tato, un torero del siglo XIX. Y súper aficionado, sabe Bill de toros, vamos, y muy amigo mío. Y a lo mejor algún día puedes hacer un podcast con Bill, desde luego, Hombre, me gustaría. eh, Sí, sí. es un hombre que merece la pena, conocer. Mm. Guau. Después de tantos años, Larry, has corrido, has visto el toreo, has vivido en España, te has casado con una mujer española, has estado en el rodeo, eres profesor universitario, has hecho muchas cosas, hombre. Y lo que uno como yo, que no ha tenido hasta ahora ni un poco del éxito que has tenido tú en las cosas, que sigo en el camino, ¿qué Tú quieres vas que bien, es? Ander. Hay que esperar, hay que esperar. Todavía me falta, todavía me falta. Eh, ¿Qué quieres que sea, Larry? Tu legado. Oh, Es una pregunta ay, grande, es grande, ya, pero Ander, yo nunca ¿qué he pensado quieres? en eso. Pues no, nunca he pensado en eso, la Mm, verdad, Am, pues que para mis amigos he sido un amigo noble, ¿eh? Directo, eso es buena respuesta. ¿eh? Ah, y cuando no esté, que que piense en mí mi mujer, y ya está. No sé, no había pensado en eso nunca, Ander, esa pregunta. Es bonito, Larry, porque primero es una, how do you say, like a loaded question? Cargado, es muy cargado la pregunta, cargado, Que sí, como sí, sí, es sí, muy ha sido, cargado una pregunta con truco, sí, pero, con truco. Sí, no lo he pensado nunca, Ander, no, no, es lo bonito. es ¿Sabes qué? Es que mientras que vamos haciendo las cosas de la vida, es que es bueno no pensar en esto cómo me va a beneficiar a mí, cómo voy, no, sino, sino cómo voy a impactar a los demás. Y como has dicho tú, tu primera respuesta fue, pues que sepan que he sido un amigo sí, noble a mis amigos, eh, que he sido alguien sí, bueno con mis amigos. eh, Sí. sí, Pues qué eh. bonito, tío. Pues ahí está. Andrew, una cosa, Sí, lo que has dicho ahora, no pensar en los demás o cómo va a quedar o cómo vas a quedar tú, eso también tiene que ver con el entierro, Andrew. Hoy en día, muchos, no solo
extranjeros, sino españoles también, corren el entierro como si fuera un deporte de riesgo, ¿eh? Mm, Piensan en ego y cómo van a quedar, y es mucho más que eso, más profundo que eso. mucho más profundo. Carmelo lo dijo bien, porque yo le pregunté a Carmelo, después de tener un encierro malo, sé que, mira, queremos hacer las cosas bien, ¿no? Y cuando tenemos un Sí, encierro que igual no nos ha salido muy bien, a nuestro gusto, hay que esperar 24 horas a volver a intentar. Pero Carmelo dijo, tío, eso, no me preocupo con eso. Yo sigo disfrutando el día como todos los días y no me que pongo a sí, pensar en Andrew. eso. Me acuerdo lo que dijo Carmelo, sí, lo dijo muy bien, ¿eh? Sí, Está bien dicho, hombre. Mira, es que, ya mira, somos en el fondo, Andrew, unos privilegiados. Lo que opino yo, lo creo profundamente, porque tú y yo y otros sabemos lo que es el encierro, sabemos lo que es un toro bravo y todas las sensaciones que puede producir, eh, y puedes sacar o te regala el encierro. Y somos unos privilegiados para Totalmente, poder haber vivido eso. totalmente. Creo. Buah. Y la cosa que se habla mucho, Larry, es que quién sabe lo que pasará con el encierro. Igual en 10, 20, 50 años igual no existe. Ya, Y yo lo valoro mucho que lo tenemos, que lo tenemos. eh, tenemos que Sí. vivir esto ya. Mientras dure, sí, sí, Ana. Que como la Y última todos los pregunta, Larry. amigos que te da, ¿no? Eso, eso. Porque compartimos algo muy especial. Sí, No sí. es ir Sin al los bar a tomar una amigos, caña o un vino. Lo que compartimos es el entierro y todo lo que significa eso. eso. Joder. Mejor dicho, no podría haber hecho yo. Mm, Una no, lo última creo. pregunta. Sí, Eh, Has venido de fuera a correr los encierros. Me imagino que hoy en día habrá más que nunca extranjeros que quieren experimentar el encierro por la primera vez, quieren viajar a Pamplona, a los Sanfermines, por la primera vez. ¿Qué eh, consejos les darías a esos nuevos guiris? ya, con las redes sociales y todo eso, claro, todo el mundo quiere. Mira, eso no es. Hay una cosa que se llama, tú lo sabes, en inglés que se llama bucket list, que son las cosas que quieres hacer antes de estirar la pata, ¿eh? Como se dice. Pero no es esto, ¿eh? Si vienen aquí, y lo dice también Chapu en su libro, el 7 de julio, aprende sobre el encierro, respétalo, intenta saber algo de la cultura del toro, del encierro, y todo lo que da eso, y no es un deporte. No es un deporte, ¿eh? Aprende, habla con la gente que sabe, ¿eh? Y no vengas aquí eso, como si fueran toros de Walt Disney, que no lo son, ¿eh? No lo son, ¿eh? No, ¿eh? Que lo respeten y que aprendan, ¿eh? Y que hablen con la gente que sepa de verdad, lo que es esto. Y tienes una experiencia mucho más profunda, aunque no hagas nada, aunque no ni siquiera, a a lo mejor ni siquiera ves el toro, estás ahí la primera vez, digo, ¿eh? Pero sabes al menos de lo que va eso. Eso es, hacer un poco research, enterarte del tema, hablar con la gente y Sí, respetar, respetar. sí, eh, Pues ahí está, Larry que no Belcher. sean como yo la primera vez que no tenía ni puta idea, como dije, y llegas a la plaza con los valientes, que no puede ser, Ana. Valiente, valiente. Larry Belcher, cowboy, corredor, profesor universitario. Gracias, hombre, por todo tu tiempo. Nos vemos en julio, ¿eh? Andrew, gracias a ti, y sí, am, me gustaría decir Por esto, favor, lo pensé por esta favor. mañana en Muerte en la tarde de Hemingway, el último capítulo, que es una maravilla sobre España y sus experiencias ahí. Y dice de Pamplona, y dice que Pamplona ha cambiado,
pero no tanto como nosotros hemos envejecido.